Hola, hola, soy Alexandra Castrillón Gómez, escritora y mentora de autores de éxito. Te doy la bienvenida a este en vivo en el que vamos a estar hablando sobre cómo descubrir tu lector o lectora ideal. Bueno, pues voy dándole la bienvenida a las personas que se están uniendo. Por favor, avísenme, confírmenme que me están escuchando bien para poder empezar con este tema que nos reúne el día de hoy. Así que vamos a hablar sobre cómo puedes identificar o descubrir quién es tu lector o lectora ideal y por supuesto porque esto es algo tan importante. Bueno, espero que me estén escuchando muy bien. Vamos a ver si alguien me deja alguna confirmación por ahí. Sí, ya vi la de Santi. Aquí tengo mi computadora al lado para poder verlo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tocar este tema, que es uno de los temas que a veces nos cuesta más a los escritores, a las escritoras, pero que es súper importante, que es súper relevante en los proyectos y en los procesos que tenemos y que seguimos con nuestros libros. Este es un tema que toco con mucha profundidad en mi programa Autor de Éxito, pero que siempre genera dudas y siempre genera preguntas, inclusive para mis alumnos que ya lo han estudiado y con quienes lo he trabajado. Entonces, por eso decidí que fuera uno de los temas de los en vivo que estoy haciendo cada semana, para que podamos despejar todas esas preguntas, para que podamos resolver las inquietudes que ustedes tengan y por supuesto para que se lleven de acá hoy toda esta información tan valiosa. Voy a estar respondiendo sus preguntas que me vayan dejando en el chat o en la cajita de preguntas. Bueno, y por supuesto quiero empezar hablando de por qué es tan importante identificar o descubrir quién es tu lector ideal. Y hay una frase que para mí lo resume muy bien, y es que si bien escribes para ti, la verdad es que cuando decides publicar ya estás saliendo como de tu intimidad y te estás entregando, te estás presentando, te estás exponiendo ante otros. Así que escribes para ti, pero publicas para otros. Porque finalmente muchas personas podrían decir, bueno, a mí qué me importa pensar en esto, el lector ideal, si finalmente yo escribo para mí y pues esto es solamente para mí y no importa quién es ese que me va a leer. Pero en el momento que tú decides que vas a publicar un libro, pues ya te estás saliendo como de tu universo y de tu mundo y te estás entregando al mundo del lector. Entonces, en el instante que tú decides o por lo menos empiezas a considerar la idea no solo de escribir, sino también de publicar, pues ya tienes que empezar a hacerte esta pregunta. ¿Quién es ese lector o lectora ideal? Y bueno, pues esto es muy importante porque tener claridad sobre tu lector o lectora ideal te va a ayudar en muchas etapas del proceso. Te va a ayudar a entender, te va a ayudar desde el primer momento. Y esto quiero aclararlo porque a veces también la gente dice, no, pues cuando llegue el momento de vender el libro, cuando llegue el momento del mercadeo y las ventas, pues ahí veré quién es ese lector o lectora ideal. Pero lo cierto es que si tú empiezas a pensar en ese otro cuanto antes, te va a ayudar también en tu proceso de escritura. Te va a ayudar a tener mayor claridad sobre ese tema que tú quieres transmitir, esa historia que tú quieres transmitir, a quién se la vas a dirigir, cómo lo va a recibir, qué lenguaje vas a utilizar, qué ejemplos vas a tocar. Te va a permitir también, inclusive, por ejemplo en mi caso, conocer muy bien o tener mucha claridad sobre quién es mi lectora ideal. Me ayuda en el momento de escritura a fluir mucho más, a sentir que estoy teniendo casi que una conversación íntima con esa persona a quien me estoy dirigiendo. Entonces, hay muchos, digamos como muchos puntos a favor para que tengamos claridad sobre quién es ese lector ideal, que la verdad, pues ni siquiera deberíamos considerar que hay una sola desventaja. En resumen, cuando tú tienes certeza y claridad sobre quién es tu lector o lectora ideal, vas a poder escribir con propósito, vas a tener una mejor estrategia de comunicación y también te va a ayudar al momento de establecer esa conexión directa y cercana con tu lector o lectora. Y veamos un poco de qué se trata cada uno de estos puntos. En primer lugar, cuando hablamos de escribir con propósito, estamos hablando de ese mensaje que queremos transmitir a nuestro lector o lectora.
Y si yo tengo claridad de a quién me estoy dirigiendo, a quién me estoy enfocando, pues esto me va a ayudar a que efectivamente mi proceso de escritura pues esté mucho mejor dirigido y enfocado hacia ese lector. Cuando ya estemos en las etapas de divulgación, y de nuevo, esto es algo que recomiendo muy desde el principio, lo hablamos inclusive en el en vivo que tuve el lunes con EU. Entre más rápido empecemos a hablar de nuestro libro y digamos como a compartir con nuestra audiencia mucho mejor. Y cuando tú tienes esta claridad también vas a poder tomar decisiones estratégicas, como por ejemplo, en cuál de las plataformas digitales vas a compartir contenido, qué tipo de contenido vas a compartir, cuál es el tono de tu comunicación hacia ese lector o lectora ideal. Entonces es fundamental en todo lo que tiene que ver con la estrategia de comunicación. Y en tercer lugar, por supuesto, también tiene mucha relación con la conexión con tus lectores y lectoras, porque finalmente, cuando tienes la visión de a quién te estás dirigiendo, pues puedes, por ejemplo, establecer en qué eventos participas, cuáles son tus canales de relación con esa persona, qué tipo de interacción vas a permitir y vas a tener con ellos o con ellas. Entonces, la importancia del lector ideal y de hacerlo desde las primeras etapas está finalmente enfocada a que tu trabajo como autor o autora pues tenga un mejor direccionamiento tanto desde el proceso de escritura como posteriormente en las etapas de comunicación, de mercadeo y ventas. Vamos entonces a ir avanzando, voy a estar pendiente si me van dejando preguntas por acá. Y de hecho ya veo que sí, que en efecto hay preguntas. Tengo acá mi computadora al lado para poder ver bien las preguntas. Bueno, dice Isolda, o pregunta Isolda, esto aplica tanto para ficción como para no ficción. Isolda, esto aplica para todo tipo de libros. Aplica para poesía, aplica para literatura infantil, por supuesto que aplica para ficción y para no ficción. Te voy a dar algunos ejemplos. Supongamos que un autor o autora quiere escribir literatura infantil y tiene una idea de un cuento, de una historia que quiere contar para el público infantil. Es muy diferente el tipo de lenguaje que debe utilizar, las ilustraciones que lleva el libro, inclusive la extensión en cantidad de palabras. Si el libro está dirigido para niños que todavía no leen, por ejemplo niños hasta los 3, 4 años, que si el libro está dirigido para niños de 8 a 10 años. Son dos libros completamente diferentes, aunque estén tocando exactamente el mismo tema e inclusive podrían contar la misma historia, pero a los dos niños se le cuentan de una forma muy distinta. En el caso de la no ficción hay una ventaja enorme, porque por lo general la no ficción tiene mucha claridad de quién es ese lector o lectora a quien le está brindando una solución específica. Entonces, si tu libro, por ejemplo, es de finanzas, pues ya eso te empieza a dar un perfil específico de quién es ese lector. Sin embargo, va a ser diferente si es un libro de finanzas, por ejemplo, para padres, si es un libro de finanzas para mujeres después de los 50, si es un libro de finanzas para jóvenes que acaban de salir de la universidad. Entonces, en cada uno de los géneros definitivamente aplica. Vamos ahora con la poesía, que de pronto alguien dice, bueno, no, es que mi lector ideal es al que le gusta la poesía, pero es muy diferente un lector al que le gusta la poesía romántica, por ejemplo, que un lector al que le gusta la poesía existencialista. Es muy diferente un lector al que le gusta la poesía, digamos, con una métrica o con una rima específica, al que le gusta de pronto la poesía en forma libre. Entonces, entender todos estos detalles pues es justamente lo que nos ayuda a que efectivamente podamos dirigir nuestro libro a esa persona correcta. Por acá dice Joelo Gandobais, necesito consejos, mi libro es cristiano, tengo 2 y necesito potenciar las ventas. Pues mi primera recomendación es que justamente a partir de lo que vamos a ver hoy, tú te plantees realmente quién es ese público. Por supuesto que el tema del libro, y ya lo vamos a ver, nos ayuda a empezar a especificar un poco, pero estoy supremamente segura que tu libro no es para todos los cristianos, no es para todas las personas que se identifican con el tema. Posiblemente sea para un tipo de población específico que tiene unas necesidades diferentes. Por acá pregunta Viviana Alejandra, si el libro es para niños, pero el que adquiere el libro es el adulto, ¿se hace la estrategia para los niños o para los padres? Te cuento que en este caso se hacen las dos estrategias. Y fíjate que realmente
Ni siquiera es solamente los padres, puede ser cualquier tipo de adulto o cuidador, pueden ser los abuelos, pueden ser cualquier tipo de familiar, pueden ser los profesores como tú. Entonces, en el caso de los libros infantiles, necesitamos tener unas estrategias que atraigan a los niños, que principalmente están enfocadas en el libro como producto, en que la carátula sea muy llamativa, en el tipo de ilustraciones que tiene, porque con los niños vamos a interactuar más en el mundo real, por así decirlo, en las ferias, en los eventos, en el punto de venta, mientras que con los padres, cuidadores, profesores, abuelos, etcétera, vamos a estar enfocando la comunicación en otros aspectos, por ejemplo, en cuáles son esos temas o aprendizajes que los niños van a obtener de este libro, en cuáles son los beneficios, dependiendo del rango de edad, por ejemplo, los beneficios para incrementar su vocabulario, los beneficios para que se relacionen mejor con otros niños, etc. Entonces, los mensajes son diferentes, el lector ideal sigue siendo el niño, pero tú tienes acá como un comprador, que es ese adulto, que es quien se encarga de comprar el libro para los niños. Bueno, vamos a ver. Dice Arcadio, ¿cuántos capítulos debe llevar un libro? Arcadio, para esto no hay una regla, pues no es el tema del en vivo de hoy, pero te respondo rapidísimo. No hay una regla. Tú puedes encontrar libros que tienen 3 capítulos y libros que tienen 80 capítulos. Esto no es algo específico. Bueno, no voy a responder más preguntas que no tengan que ver con el tema de hoy, que es específicamente el de el lector o lectora ideal, pero todas las que tengan de este tema, por favor me las dejan. Y de todas maneras, no los voy a dejar, digamos, en el aire a quienes tienen preguntas de otros temas, porque ya les voy a contar sobre otras actividades, otros en vivo y otras clases que voy a estar dictando las próximas semanas. Bueno, entonces estábamos hablando de que definir el lector ideal nos sirve para escribir con propósito, para tener una estrategia de comunicación y para generar esa conexión con el lector o lectora. Vamos a ir a un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que tú estás escribiendo un libro sobre la ansiedad. Lo primero que necesitas definir es el género literario de tu libro. Esto lo hablamos hace 15 días. Entonces tú necesitas decidir si vas a hablar sobre la ansiedad en un libro de no ficción, si es un libro de no ficción basado en tu propia experiencia, por ejemplo, o si es un libro de no ficción que es un poco más de crecimiento personal, o si es un libro de no ficción que es técnico. Fíjate que los 3 son libros de no ficción que hablan sobre la ansiedad, pero son 3 libros completamente distintos y dirigidos a públicos distintos. También podrías escribir un libro de poesía sobre la ansiedad, podrías escribir una novela donde la ansiedad sea el tema predominante, o podrías escribir un cuento infantil sobre la ansiedad, o una historia juvenil también. Entonces, el primer paso es que defines el género desde el cual vas a enfocarte en ese libro. Ahora bien, entonces tú dices, ok, voy a escribir un libro de crecimiento personal sobre la ansiedad para ayudar a las personas a reconocer mejor la ansiedad, a manejarla de una mejor manera, a buscar ayuda cuando lo necesiten, etc. Entonces ya tienes claro que es un libro de no ficción de crecimiento personal. Ahora bien, empiezas a hacerte preguntas. Este libro yo lo quiero enfocar, de nuevo, empecemos como por las edades, que puede ser una división muy intuitiva. Este libro es para niños, porque claramente podría ser que tu libro, siendo de crecimiento personal, sea para niños de 7 años que necesitan lidiar con la ansiedad. Este libro es para adolescentes, este libro es para adultos jóvenes, este libro es para adultos, este libro es para personas mayores. Son libros súper distintos. Siguiente punto. Tú vas a enfocar el libro desde unos aspectos prácticos, desde unos aspectos teóricos, desde unos aspectos espirituales. El lector de cada uno de esos tipos de libros también es diferente. Puede ser que sea alguien, por ejemplo, que esté buscando un libro sobre la ansiedad desde lo espiritual, porque quiere darle ese manejo y ese enfoque. Pero puede ser que otra persona que está buscando el libro sobre la ansiedad de no ficción, de crecimiento personal, busque es un libro muy técnico o científico. Entonces fíjate que todo esto cambia por completo cómo va a ser tu libro, qué tipo de ejemplos incluyes, cuál es el lenguaje que utilizas, qué tan largo o qué tan corto es, si el libro tiene material complementario o no. Entonces, por eso es que es tan importante desde el primer momento tener muy bien definidos todos estos aspectos, porque no podría
no sería nada práctico que cuando tú ya llevas 100 páginas y estás escribiendo un libro sobre la ansiedad, por primera vez te des cuenta que realmente tú querías hablar de adolescentes, pero el libro está en un tono muy para adultos o en un tono muy para otro público. ¿Cómo vas entonces a definir quién es ese lector ideal? Hay una pregunta clave y es, si tu libro es de ficción, si tu libro es de poesía, pregúntate, ¿quién es el tipo de persona que más disfrutaría tu libro? ¿Quién es el tipo de persona que más va a disfrutar tu libro? Esa es la pregunta clave, si tu libro es de ficción o si tu libro es de poesía. Ahora bien, si tu libro es de no ficción, la pregunta es similar, pero tiene una pequeña variación. Y la pregunta para los de no ficción es, ¿quién es el tipo de persona que más necesita tu libro? Entonces, fíjate que acá la propuesta y la invitación es a que te salgas de ti y pienses en el otro. Tú estás escribiendo tu libro por gusto, porque tienes un tema que necesitas compartir con el mundo, porque quieres desarrollar un negocio. Esa parte, todo el tiempo has estado pensando en ti, hacia atrás. Ahora quiero que pienses hacia adelante. ¿A quién vas a impactar con este libro? ¿Quién es el tipo de persona que más va a disfrutar de tu libro? ¿O quién es el tipo de persona que más necesita leer tu libro? Y es muy importante que pensemos o que nos demos cuenta de que tu libro no es para todo el mundo. Y este puede ser el peor error que cometas. A veces llegan a mí personas, algunos estudiantes o clientes que me dicen, escribí o estoy escribiendo el libro más importante de la historia de la humanidad, es el libro más maravilloso, este libro es para todo el mundo. Y quiero que te des cuenta que no, que tu libro no es para todo el mundo, ningún libro lo es. Ni siquiera el libro más vendido de la historia de la humanidad, que es la Biblia, es para todo el mundo, porque claramente hay millones de personas que no profesan la religión católica y quienes no les interesa leer la Biblia. Entonces fíjate que ningún libro es para todo el mundo. Entre más específico y más claro tú tengas tu lector ideal, vas a poder dirigirte mejor a ese tipo de persona en la comunicación y esto te va a ayudar a que tus ventas sean mejores, mayores y más estratégicas. Voy a detenerme un momento para leer sus comentarios sobre lo que me hayan dicho por acá. Bueno, por acá dice Lick Pad Dab. Novela de ficción para adultos, pregunto qué aspectos hay que tener en cuenta. Ya los vamos a tocar y voy a darte el ejemplo de mis libros porque escribo justamente ficción para adultos, porque en la ficción para adultos a veces como que nos cuesta definir a quién va dirigido el libro. Entonces como que decimos, bueno, pues es que es una novela de aventura, o sea, esto le puede gustar a todo el mundo, le puede gustar a hombres, le puede gustar a mujeres, no tiene un rango de edad específico, pero hay unas claves que nos pueden ayudar, entonces ya lo vamos a tocar, no me voy a olvidar de ti. Bueno, por acá dice Horus, el que lo ve todo. Un libro que escribí tiene 90 páginas y otro 59. ¿Hay algún estándar en el número de páginas? Se sale del tema de hoy, pero desde ya te digo que no hay un estándar. Sin embargo, hay como unos lineamientos dependiendo del género de tu libro. Por ejemplo, tú no puedes decir que escribiste un libro de fantasía épica y tiene 50 páginas, porque este es un género en el que hay que desarrollar un universo, unos personajes, en el que hay muchas tramas y pues los lectores de fantasía épica esperan que el libro tenga 400, 500 páginas, por ejemplo. Por otra parte, si tú escribes fantasía juvenil, y fíjate que estamos en el mismo género, es posible que puedas tener un libro de 120 páginas, entonces no hay un estándar, pero sí hay unas guías. Lo que yo te recomiendo es que revises otros libros del mismo género en el que tú estás, más o menos de qué longitud son, y con eso te puedes dar a una idea. Bueno, vamos a ver, dice por acá Full Anacrónica. Siempre he estado en un punto de dicotomía con este tema para libros de ficción. Pienso que se puede perder un poco la naturaleza pura de la escritura cuando pienso en los clásicos, por ejemplo. Entiendo el punto, porque claramente cuando estamos construyendo ficción, pues estamos creando todo un universo también, aunque no sea fantasía, digamos que era el ejemplo que estaba poniendo antes. Sin embargo, aún en la ficción
el tipo de lector al que estamos dirigidos es muy diferente. Y te voy a dar un ejemplo de mis novelas. En mis novelas yo hablo de temas que no son para todo el mundo. Hablo del amor contemporáneo, hablo del poliamor, hablo de una relación de pareja entre una mujer mayor y un hombre menor. Hay muchas historias de infidelidades, en algunos de mis libros hay contenido sexual explícito. Esto hace que este libro no sea para cualquier tipo de lector, y de hecho hay personas que después de leer mis novelas, particularmente Me muero por vivir, que tiene contenido sexual explícito, poliamor e infidelidad, me escriben supremamente disgustadas. Una vez una persona inclusive me escribió diciéndome que se sentía absolutamente decepcionada sobre mí porque escribía sobre esos temas, y pues eso hace que este tipo de libro pues no es para todo el mundo. Y yo, que estoy queriendo impactar a lectores que tienen una mente abierta y una visión del amor un poco más abierta y más amplia, cuando sé que ese es mi lector ideal, entonces no me cohíbo de escribir sobre esos temas, ni me cohíbo de escribir, por ejemplo, contenido sexual explícito, porque sé que mi lector ideal tiene esa visión o comparte un poco mi visión de que el amor es del amor y que puede darse de diferentes maneras. Entonces, fíjate que no significa que yo esté perdiendo como esa naturaleza pura de la escritura, sino que al contrario, como sé que mi lector ideal comparte un poco esta visión, pues sé que no me cohíbo de no incluirlo o de no contarlo. Va un poco por ahí el tema. Bueno, vamos a ver qué otras preguntas hay por acá. Bueno, había una segunda parte de tu texto. Dices que los clásicos no fueron pensados de esa forma. Puede ser que no, pero tampoco lo sabemos. Y acá voy a lo siguiente. Si pensamos en los verdaderos clásicos, qué sé yo, en la Ilíada, etc., seguramente también cuando se daban estas representaciones, y son libros que vienen mucho de la tradición oral, posiblemente también estaban pensados en un tipo de público, porque de hecho su objetivo era atraer a las personas a las presentaciones y a las conversaciones orales para que los escucharan. Entonces, no podría asegurar de una forma tan directa que efectivamente los clásicos no fueron pensados de esa forma. Bueno, dice Arcadio, si escribe un libro sobre la raza negra, ¿a quién va dirigido ese libro? Arcadio, yo te diría que más que la raza, que por supuesto podría ser que allí tengas un público interesante, pienses en los temas que toca el libro, porque aún el hecho de que el libro tenga personajes de cierta raza, no va a ser para todas las personas de esa raza, va a tener mucho más que ver con los temas que estás tocando en el libro. Dice Gudiel Fernando, en tu experiencia que tienes diferentes libros, puede que cada libro sea a diferentes géneros. ¿Qué sugieres? Es correcto. Fíjate que puede pasar que como autor o como autora tú tengas libros de diferentes géneros literarios, tengas libros que aunque son de un mismo género, vayan a diferentes lectores. Entonces, esta es una reflexión que tenemos que hacer para cada libro. Ahora bien, ya como adelantándome demasiado en la cuestión, si tú escribes en dos géneros que son súper diferentes y quieres tener una estrategia de comunicación, por ejemplo, en redes, y tienes dos públicos lectores súper distintos, este sería uno de los pocos casos en los que yo recomendaría tener perfiles separados. Por ejemplo, supongamos que tú escribes cuentos infantiles, pero que también escribes novela erótica sadomasoquista. Pues claramente no vas a publicar en el mismo perfil contenidos de los libros infantiles y de la novela erótica sadomasoquista, porque los públicos son completamente distintos. Entonces, si esto pasa, que hay una división así como tan abismal, deberías tener perfiles distintos. Es probable que inclusive cada género se mueva diferente en una red social, en redes sociales diferentes, perdón, pero si entre todos tus libros más o menos hay como un cruce de la audiencia, pues lo puedes manejar en el mismo. Bueno, vamos a ver por acá, dice René Amora. Me pasa que a veces visualizo a mi mamá y me cuido de seguir redactando y mi morbo se va. Fíjate que a mí me pasaba con esa primera novela, que además fue la primera que tiene contenido sexual explícito, que yo pensaba mucho en cómo me iba a juzgar mi mamá. Y eso fue algo que me detuvo mucho o me hizo sentir mucha inseguridad y mucho miedo en el proceso de escritura. Pensar en mi mamá, en mis tías, ¿sabes? Como que
qué sé yo, en mis ex jefes, etc. Sin embargo, cuando tú tienes un propósito de escritura que es lo suficientemente fuerte, cualquier duda u obstáculo se queda pequeño. En mi experiencia, la verdad es que esto pues, no pasó nada. Mi mamá es mi principal fan, me acompaña siempre, va a todas mis presentaciones que puede, está siempre en mis en vivo. Entonces, quítate un poco esa idea de la cabeza, porque de verdad que ellos suelen ser quienes más nos apoyan. Bueno, dice el Hilal, quiero escribir un libro para principiantes ilustradores, pero no sé si también puedo dirigirme a personas que les guste el arte sin necesidad de querer ser ilustradores. Yo pensaría que sí, lo que necesitas encontrar es ese punto común entre estos dos públicos y garantizar que el contenido del libro realmente es útil para ambos. Que no ocurra que los que simplemente les interesa el arte se sientan, digamos, como sobrecogidos del tipo de contenido, de que la información es muy profunda, y que los que sí son ilustradores no sientan que es demasiado básico. Sin embargo, sí, la verdad es que son dos públicos súper diferentes, pues lo cierto es que tú podrías inclusive escribir dos libros distintos o escribir primero uno de ellos y luego adaptarlo un poco para el otro. Bueno, entonces te decía que para definir quién es tu lector o lectora ideal, debes pensar en quién es el tipo de persona que más disfrutaría tu libro, si es de ficción o de poesía, o quién es el tipo de persona que más necesita tu libro, si es de no ficción. Ahora bien, vamos a ir a puntos más específicos. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, ¿quién es el tipo de persona que más disfrutaría mi libro? Ok, personas que están buscando literatura para entretenerse. Supongamos que esa es como mi primera idea por allá súper arriba. Vamos a ir aterrizando. ¿Cómo la aterrizamos? Entonces, como mencioné antes, un primer límite que tenemos es el género del libro. Acá no me refiero al género de la persona, sino al género del libro y al tema que tocamos en el libro. ¿Por qué? También pasa, por ejemplo, que personas que leen, por ejemplo, mi esposo, su género favorito es la ficción histórica. A él no le gusta el romance juvenil. Entonces, de entrada, el género del libro ya hace que haya unas personas a las que sí les guste y otras personas a las que no les guste. Entonces, primero, ¿cuál es el género del libro? Entonces tú puedes empezar por decir, mi lector ideal son personas que disfrutan de la ficción literaria contemporánea, supongamos que es lo que yo escribo. Listo, entonces ya ahí empezamos a enfatizar o a bajar. En segundo lugar, el tema que toca tu libro. De nuevo, no todos los temas son para todo el mundo. Entonces, si yo en mis novelas estoy hablando del amor contemporáneo, este es un tema que ya también empieza a reducir el tipo de personas a las que les interesa. Es posible, por ejemplo, que el amor contemporáneo no le interese a personas que son extremadamente religiosas, porque el amor contemporáneo está lleno de falta de estándares y convencionalismos. Entonces, el tema de tu libro también hace que tú vayas reduciendo quién es ese lector ideal. Un siguiente punto podría ser el perfil demográfico. Y acá pongo un asterisco, porque a veces, cuando pensamos en el perfil demográfico, lo encasillamos demasiado. Entonces, como que decimos, este libro es para mujeres de 25 a 35 años. Pero la realidad es que aún al definir esto, mujeres de 25 a 35 años, supongamos que viven en Latinoamérica, aún definiendo esto, en ese rango hay mujeres muy distintas. Las mujeres de 35 son muy distintas a las de 25 y en medio de ellas todas son muy diferentes. Entonces le pongo un asterisco por esto. Ahora bien, como mencioné antes, por ejemplo, en los libros infantiles el perfil demográfico sí es fundamental. ¿Cuál es el rango de edad de esos niños a los que te estás dirigiendo? También ocurre en juvenil, es súper diferente un libro para un chico de 12 a 14 años que un libro para un chico de 16 a 18. En ese sentido y en ese aspecto, el perfil demográfico sí es muy importante. También, por ejemplo, si tu libro toca un tema que va muy dirigido a un tipo de población. Supongamos que tu tema es, qué sé yo, el divorcio después de los 60 años. Entonces, el perfil demográfico pues ya también está muy delimitado, porque seguramente va a ser de interés para personas que se divorciaron después de los 60. Entonces, tienes que ver el tema del perfil demográfico un poquito como con pinzas, pero también es importante. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ser más importante? ¿Cuáles son los intereses, las necesidades, los miedos que tiene ese lector al que tú te quieres dirigir?
Entonces, ¿cómo combinas todo esto? Pues tú dices, ok, como mi libro es de ficción literaria contemporánea, habla del amor contemporáneo, es ficción, que es un tema que va principalmente dirigido a mujeres, mis protagonistas son personas normalmente mayores de 30 años, eso también nos puede ayudar porque muchas veces nos gusta o nos identificamos mejor con protagonistas que tienen nuestro mismo rango de edad. Por ejemplo, yo próximamente voy a cumplir 47 años, pues ya no leo historias donde los protagonistas son adolescentes porque no me parecen tan atractivas, entonces eso también nos limita un poco. Y finalmente, el otro punto que puedes considerar es quién es tu audiencia actual. Y esto es especialmente, por ejemplo, para quienes son coach o para quienes van a enseñar un tema técnico, o inclusive si tú tienes, por ejemplo, presencia en las redes sociales ya muy establecidas sobre un tema específico, es posible que tu lector ideal ya esté ahí. Entonces, identifica o verifica quién es esa audiencia ideal. Bueno, voy a revisar si hay alguna pregunta adicional, y por acá hay una que no es del tema del día, que es de Isabel Bernal, que dice: quiero escribir un libro con mi testimonio de vida, pero no sé cómo empezar. Isabel, te recomiendo que vayas a organiza.alexandracastrillón.com. Allí vas a poder descargar una guía sobre cómo puedes empezar a escribir tu primer libro. Y si lo dije demasiado rápido, no te acuerdas o no lo encuentras después, mándame un mensajito directo para que yo te mande el enlace. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo aterrizo esto a un público mucho más pequeño y mucho más específico. Este es, por ejemplo, mi caso. Entonces, yo escribo ficción literaria contemporánea, mis historias van dirigidas a mujeres mayores de 30, que tengan una mente abierta, un poco por lo que ya mencioné, porque son historias donde al haber toda esta temática de amor contemporáneo, pues personas que son muy conservadoras no se sienten identificadas, les molesta este tipo de temas. Mis novelas también van a... Otra característica de mi lectora ideal es que sea aventurera. Perdón, el anterior. Pongo inteligentes y lo pongo entre comillas, porque obviamente pues esto es algo como que es imposible de medir y que no podríamos decir como este es inteligente y aquel no. Pero a lo que me refiero con esto es a que en mis historias normalmente hay como giros en la trama que solamente el lector que está muy atento a las señales descubre o se da cuenta. Entonces puede ser que, por ejemplo, alguien lea una de mis novelas y lo lea como de una forma muy superficial y al final piensa, bueno, esta novela era sobre esto y aquello. Pero hay una trama mucho más profunda que yo me encargo de construir a un nivel mucho más profundo y que solamente quienes leen como con mucha atención a los detalles y que son muy observadores y que están todo el tiempo como haciendo teorías van a descubrir. Entonces a eso me refiero ahí con ese inteligentes entre comillas. Es para lectoras principalmente aventureras, porque en todos mis libros hay muchos viajes, hay muchas historias de aventura que ocurren en distintos escenarios, en distintos países, etc. Entonces este también es uno de los puntos, y es para quienes están buscando entretenimiento e inspiración. Esas son las características, por ejemplo, que yo defino para mi lectora ideal. De hecho, mi lectora ideal se llama Lorena. Lorena es, por supuesto, Lorena, una de mis mejores amigas, a quien adoro, y ella para mí es como esa persona a quien estoy todo el tiempo dirigiendo mis libros y mis proyectos. Bueno, voy a ver si tienen más preguntas por acá. Dice Ernesto que terminó su libro en diciembre y es de ficción en tiempos de Navidad. Ernesto, fíjate que acá hay un punto también muy importante, y es que la temática de tu libro también genera un tipo de lector ideal, ¿cierto? Porque primero, no todas las personas celebran la Navidad. De las que la celebran, a no todas les gusta, otras la celebran más por obligación, por temas familiares, pero además no todas las personas, aunque celebren la Navidad y aunque les gusta leer historias de Navidad. Esto ya tiene como unas características específicas. Por ejemplo, son personas que tienen sentimiento de nostalgia, son personas que tienen sentimientos de esperanza, entonces eso te ayuda también.
Fulana Crónica dice, el lector ideal puede ser dinámico, es decir, a medida que uno va escribiendo puede cambiar. Claro, puede cambiar entre libro y libro, por ejemplo. Entonces, tú escribes un libro que de repente va a cierto público y luego el próximo va a otro, entonces definitivamente sí puede cambiar. Lo ideal sería que no cambie dentro del mismo libro, porque obviamente va a ser muy difícil después para ti. Pero si llega a pasar, que también es válido, tú empezaste escribiendo tu libro, supongamos enfocado en adolescentes, y te vas dando cuenta que no, que esto es más bien para adultos jóvenes, puede pasar. Entonces lo que vas a necesitar es después revisar lo primero que escribiste para ver que el tono, que la información, que los personajes sean acordes a ese lector ideal. Entonces, pues sí, sí podría cambiar. Bueno, preguntan a María, ¿y cuando descubres a tu lector ideal, qué hago con esa información? Es para dirigir mi marketing. Entonces, tener tu lector ideal te ayuda en el proceso de escritura, como mencioné, para los ejemplos, para el lenguaje, para la profundidad con la que desarrolla los conceptos, etc. Pero definitivamente, y el objetivo final también va a estar relacionado con el proceso de comunicación y el mercadeo. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién es ese lector ideal, tú vas a tener que identificar en qué medios lo encuentras. Por ejemplo, si es una persona, vamos a hablar de los medios digitales principalmente, si tu lector ideal es una persona que usa Facebook o tu lector ideal es una persona que usa principalmente YouTube. Si tu lector ideal prefiere consumir videos cortos o si tu lector ideal prefiere leer artículos. Entonces, estas señales son las que te van a ayudar a que cuando dirijas tu estrategia de mercadeo, pues esté mucho mejor enfocada y realmente ese lector ideal sienta que le estás hablando a él, que ese mensaje era para él. Retomando entonces lo que estaba hablando antes, ¿cómo puedes tú identificar a tu lector ideal? Porque de repente me dices, bueno, no, es que yo apenas estoy empezando a escribir, yo nunca había pensado en esto, o yo ya escribí un libro, pero pues jamás había pensado en esto. El primer punto es que reflexiones sobre este tema. El solo hecho de que tú empieces a preguntarte quién es la persona que más disfrutaría mi libro o quién es la persona que más se beneficiaría de mi libro, te va a empezar a dar ideas. Entonces reflexiona sobre quién es ese lector o lectora ideal y empieza como a cuestionarte cuál es ese perfil. Como muchas veces nuestros primeros ejercicios de escritura son para nosotros mismos, lo más probable o podría ocurrir que tu lector ideal es una persona como tú, que tiene más o menos tus mismos intereses, que tiene tu misma visión de la vida, que ha tenido los mismos problemas que tú has tenido, que tiene tu misma edad. Entonces, en ese proceso de reflexión puede ser que tú digas, sí, ese libro yo realmente lo escribí para mí y estoy buscando impactar a personas como yo. Entonces, mi libro es de... inventemos. Vamos a ver alguno que pusieron por ahí. No ha puesto como ninguno de este estilo, pero supongamos que mi libro es de yoga para principiantes. Porque yo, que hoy en día soy maestra yoga, esto es un ejemplo ficticio, que hoy soy maestra yoga, pienso que si hubiera leído ese libro cuando empecé, habría sido muy útil. Entonces fíjate que ahí mi primer punto es, ¿cómo era yo cuando estaba en ese punto, en esa posición o en ese nivel? ¿Cuáles eran mis necesidades? ¿Cuáles eran mis inquietudes? ¿En qué estaba pensando? Etcétera. El segundo, digamos, una segunda opción que puedes hacer es hacer encuestas, especialmente si ya tienes una audiencia. Entonces, si tú ya tienes, por ejemplo, una cuenta en la que hablas, volvamos al mismo caso, de yoga, puedes hacer encuestas de quiénes son tus seguidores, de qué temas les interesan, de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus dudas más frecuentes, y eso te puede ayudar también a generar un perfil. También podrías ir a ver quiénes son los lectores de otros libros que son similares al que tú estás escribiendo, o de otros autores que son esos autores que tú admiras y que tú dices, yo quiero dirigirme como el tipo de lector que tiene este autor. Ir a las presentaciones de los libros de esos autores, estar como en diferentes actividades, te va a ayudar también a identificar, bueno, vine a esta presentación y me doy cuenta que la mayoría son chicas, más o menos de 25 años, que están saliendo de la universidad y en su primer trabajo y que tienen este tipo de necesidades. Entonces eso también te puede ayudar. Y por supuesto te puede ser muy útil y participar o estar en grupos de lectores, que hay grupos de lectores en las redes sociales, hay grupos de lectores en WhatsApp, hay grupos de lectores físicos. Entonces de nuevo, ahí observas quién es el tipo de persona que realmente le gusta pues ese tipo de libro que tú estás escribiendo. Y como pregunta aquí Maybe Pulido,
mi lector ideal es alguien como yo. ¿Está bien eso o no? Claro que sí, está muy bien. Porque como mencionaba, puede ocurrir que realmente tú escribiste tu libro para ti y hoy en día pues piensas que las personas que más lo pueden disfrutar o que más lo pueden beneficiar, más se pueden beneficiar de tu libro, pues son personas como tú. Pero no te quedes en que yo soy una mujer de 28 años, migrante, soltera, maybe no sé si estás soltera o casada, perdón. No te quedes en eso. Piensa en cuáles son tus necesidades, en cuáles son tus sueños, en cuáles son tus ideales, en cuál es tu punto de vista y perspectiva ante la vida. Eso te va a ser mucho más útil para el momento de definir quién es ese lector o lectora ideal. Bueno, estoy pendiente de sus preguntas por acá en el chat mientras seguimos avanzando sobre este punto. Entonces, una vez tú decides o ya tienes como un primer perfil, vas a tener una hipótesis de quién es ese lector ideal. El siguiente punto es que identifiques en qué canales consume contenido ese tipo de personas. Entonces, como mencionaba antes, es una persona que de repente prefiere leer artículos en un blog o es una persona a la que le gustan los videos cortos de TikTok. Es una persona que está principalmente en LinkedIn porque además tu contenido es un contenido muy profesional, etcétera, o es tal vez una persona que está buscando inspiración en Pinterest. Vas a mirar o vas a definir, vas a investigar cuáles son ese tipo de canales en los que consume contenido tu lector o lectora ideal, qué tipo de contenido consume para que puedas alinear tu estrategia de comunicación y de esa forma pues vas a poder tener una mejor interacción con ese lector para atraerlo a que se interese por tu libro. Ahora bien, ¿cómo compruebas si la hipótesis es correcta? Que es justo la pregunta que ponía acá Ana María. Para comprobar si la hipótesis es correcta, vas a necesitar tener ventas. ¿Por qué? Porque solamente ahí es cuando empiezas a darte cuenta de realmente si ese tipo de lector es el que está alineado con esa hipótesis que tú tenías. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Lo ideal siempre sería que tú incluyas en tu libro algún tipo de gancho para que las personas se suscriban a tu base de datos y tú puedas empezar a recopilar información. ¿Qué tipo de información puedes empezar a recopilar? Esto hay que manejarlo con mucho tacto. Por ejemplo, en qué país vive la persona, en qué rango de edad está, cuáles son sus intereses, qué redes sociales usa, etc. Otra forma es, por supuesto, cuando vas a los clubes de lectura. Cuando no en un club de lectura, o digamos cuando en un club de lectura eligen tu libro, es una forma muy directa de darte cuenta si esa hipótesis de tu lector ideal se cumple o no. Porque tú llegas al club de lectura, hay 20 personas, hay 18 que tú observas que comparten más o menos los mismos intereses, que son más o menos el mismo tipo de personas, etcétera, que dicen que les encantó tu libro, y hay 2 que no hablan, o que cuando hablan solamente hablan al final del club de lectura para decir gracias por acompañarnos. Ten la certeza de que a esas 2 personas no les gustó tu libro. Puedes observar también en las reseñas que las personas dejan en las redes sociales, que dejan en Goodreads, etc. Eso te va a ir ayudando a afinar mucho mejor quién es ese lector ideal, a entenderlo mejor y por supuesto a ir siendo más asertiva en tu comunicación. Revisan tus estadísticas de las redes sociales, quiénes son las personas que interactúan, cuál es ese perfil, cómo es el perfil de tus seguidores, y todo esto te va a seguir ayudando a obtener más información. Y por supuesto, cuando te conectes con personas que te dicen me encanta tu libro, así esas que son súper fanáticas, intensas y cercanas y te dicen me encanta, me fascinó, se lo he recomendado a todas mis amigas, etcétera, presta atención, observa e inclusive pregunta qué características tiene esta persona o por qué piensa que le gustó tanto tu libro, y eso te va a ayudar un poco para este proceso. Bueno, por acá Fernando Gudiel pregunta, ¿cómo hacer para que las personas te hagan la reseña? Fernando, mira, en mi experiencia, en realidad solo como entre el 3 y el 5% de las personas que leen un libro hacen una reseña. Pero ese porcentaje es más bajo en la medida que tú no lo pidas. ¿Por qué? Y pregúntate tú mismo, de todos los libros que has leído, realmente de cuántos y de cuáles has hecho reseñas. Entonces, yo pienso que hay como una, digamos como una, no sé, energía karmática. Primero, te invito a que tú hagas reseñas de los libros que lees, porque eso también
esperemos que el universo te lo devuelva en reseñas para tus libros. Pero segundo, siempre incluye en tus libros un llamado a la acción en el que le pidas al lector que te deje una reseña o que te contacte directamente si quiere comentar algo sobre el libro, que comparta el libro con otras personas. La verdad es que los seres humanos somos súper buenos siguiendo instrucciones. Esto yo lo aprendí cuando trabajaba en Twitter. Siempre le decíamos a las marcas, ponle a la persona cuál es, en marketing muchas veces decimos los términos en inglés, el call to action, el llamado a la acción que quieres que hagan. Entonces, si tú quieres que la gente te deje reseñas, pon en el libro, en la última página, por favor déjame tu reseña, puedes poner un mensaje bastante bonito, pon reseñas, pon invitaciones a que te dejen reseñas en tus redes sociales, en los correos electrónicos que mandas, etc. Entonces, hay que empujar un poco. Si has realizado toda una estrategia de lanzamiento en el que tienes identificado quiénes son esos compradores, o si tú realizas ventas directas de tu libro, que tú sabes que se lo enviaste a X persona, pues te queda un poquito más fácil también hacerle seguimiento. Qué sé yo, un mes, 2 meses después, le mandas un mensaje diciéndole que por favor recuerde dejarte una reseña. Entonces, perdamos la vergüenza a pedir las reseñas, porque la verdad es que esto nos ayuda muchísimo en nuestro proceso como autores. Es una parte muy importante para tener visibilidad ante lectores potenciales, y es algo que el algoritmo, principalmente el algoritmo de Amazon, tiene muy en cuenta al momento de recomendar tu libro ante otras personas. Entonces, sin vergüenza, hay que pedir las reseñas de nuestros libros a los lectores. Bueno, aún así, insisto, no es un porcentaje muy alto. Yo hago muchas estrategias para que me dejen reseñas, y creo que de mi novela Me muero por vivir, en este momento hay menos de 200 reseñas. Está por ahí cerca de ese número, pero hay menos de 200. Así que esto, comparado con las ventas que ha tenido la novela, pues llega a ser más o menos como el 5% de las personas que la han leído. Entonces, por eso les doy esa estadística. Bueno, y estos eran los temas que quería tocar el día de hoy. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Por acá dice Ana María, necesitamos clases de live para ver cómo le haces. Claro que sí, Ana, vamos a hacerlo para los alumnos de Autor de Éxito, para que se profesionalicen en sus lives. Bueno, espero que este tema les haya dejado muchas inquietudes, que se animen a indagar, a profundizar. Como les decía, el primer paso es reflexionar, pero finalmente, como todo en la escritura, también es un proceso de observación, de observar quiénes son nuestros lectores, de no ser indiferentes ante quiénes son esas personas que leen nuestros libros. Una pregunta que no me han hecho, pero que suele surgir también es, bueno, pero es que a ver, y tú estás diciendo que tu libro es para mujeres en este rango de edad, entonces no le vendes tu libro a los hombres, o a los hombres no les gusta. Pues no, realmente no es excluyente. Esto significa que yo dirijo mi comunicación, que dirijo mi estilo, que dirijo mis estrategias a cierto perfil. Pero por supuesto siempre vienen lectores que se salen de ese perfil. Y es algo muy bonito, es algo muy interesante, y que también nos ayuda como a entender un poco si tal vez, o a ir validando esa hipótesis. De repente pensamos que el libro es solamente para cierto tipo de personas, y luego empieza a aparecer un segundo público que tal vez no es el público principal, que tal vez es una minoría, pero que también puede ser interesante. Y fíjate que eso te abre puertas a empezar a llegarle y a comunicarle a otro tipo de personas. Entonces, pues por supuesto que no nos neguemos a que haya compradores que se salen del perfil, porque pues obviamente todos son bienvenidos, todos esos lectores los queremos muchísimo, y es una oportunidad para que tú aprendas más sobre quién es ese público. Y bueno, si quieres seguir aprendiendo mucho más, tengo una súper noticia, y es que la semana del 17 de febrero voy a estar realizando el desafío Código Escritor. Son 4 días de clase en el que voy a estar cada día develando estos secretos que me han permitido a mí construir una carrera exitosa como autora en estos últimos 5 años. Así que te invito a que te inscribas, es gratis, solo tienes que ingresar a la página web desafío.alexandracastrillon.com e inscribirte dejando en tus datos para que hagas parte de esta experiencia. Quienes han estado antes en mis clases gratuitas, en mi semana de clases gratuitas, saben que son semanas de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, de mucha interacción, pero este año va a ser todavía más, porque estamos preparando
un cuaderno de trabajo, actividades especiales, talleres, premios para quienes participen. Y por supuesto, todo esto hace parte del lanzamiento de mi programa Autor de Éxito. Pero aún si tú al final decides que Autor de Éxito no es para ti, esa semana te va a ayudar a aclarar muchos aspectos sobre qué significa ser un autor independiente o autopublicado, cómo puedes lograrlo, qué tipo de resultados puedes llegar a tener. Y siempre digo que el primer paso para lograr esas metas pues es soñar con ellas, y una forma maravillosa de soñar es ver cómo otras personas lo han hecho. Así que voy a estar durante esa semana, la semana del 17 de febrero, contándote todo esto. Pero antes de aquí a esa fecha seguiré haciendo en vivos en Instagram. Voy a tener también algunos transmisiones a través de YouTube, porque no todas las personas pues usan Instagram, y de esa manera pues vamos a seguir interactuando durante estos días. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas por acá. Creo que no hay más preguntas, así que bueno, les dejo esta inquietud, les dejo esta tarea de que piensen en quién es su lector o lectora ideal y busquen cómo aprovechar esa información para integrarla no solo en su proceso de escritura, sino también en sus estrategias. Así que bueno, antes de despedirme, les pido a quienes están acá que me pongan algún mensajito, algún saludito, algún emoji, no sé, aunque solamente diga chao, porque así voy a poder saber que estuvieron acá y voy a poder mandarles el enlace para que se registren al desafío que va a ser, ya saben, la semana del 17 de febrero a la misma hora que fue este en vivo, y la página web de registro es desafío.alexandracastrillon.com. Así que bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy. Recuerden que este en vivo queda grabado, no van a quedar grabados de por vida porque después los estoy pasando a YouTube, pero si puedes verlo si llegaste tarde o si perdiste una parte, te entró una llamada, que sé que esto es horrible cuando uno está en Instagram, le suena el teléfono y entonces pierde el en vivo. Si te perdiste de algo, pues va a quedar la grabación. Así que bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos y para todas. Nos vemos. Chao, chao.